Hace muchos años había un rey, el rey Shaul que había tenido una prueba muy difícil, una prueba que Akadosh Baruj Hu le puso un nisayón y que no pudo superar. Cuenta la Gemara que los únicos que pueden pelear contra Amalek y vencerlos son los descendientes de la tribu de Binyamin. ¿Cuál es el motivo? La Torá nos cuenta que cuando Jacob se había encontrado con su hermano Esaú, se inclinó ante él, estaba en toda su familia, y 11 de los hijos de Jacob también se habían inclinado ante Esaú. Pero Binyamin no, porque Binyamin en ese momento todavía no había nacido. Entonces, el único que pudo estar a la altura de Esaú con esa misbah fue Binyamin. Binyamin no había participado también en la venta de Yosef. Entonces, ahí fue una falta de kibud abaem de los hermanos hacia Jacob, porque siempre le habían ocultado lo que había y le habían mentido. En cambio, Binyamin nunca había estado. Por ese motivo, aunque está escrito en la Torá que los reyes de Israel solo pueden ser elegidos de la tribu de Judá. El pasuk dice, Lo yasur shevet mi Judá. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel le pidió a Shemuel, a Nabí, que querían un rey, entonces Shemuel le pidió a Hashem, y Hashem mandó a Shaul. Shaul era en ese momento el indicado, aunque en verdad, como sabemos, no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Binyamin. Entonces, ¿cómo puede ser si mismo Boreolam le había dicho a Jacob para que él les transmita que no puede ser un rey de Am Israel, del pueblo de Israel, que no sea de la tribu de Judá? Y justamente el primer rey es de la tribu de Binyamin. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué justamente Shaul? Porque Shaul venía de la tribu de Binyamin. Y en ese momento había una misbah muy grande. Iba a haber una misbah de acabar con Amalek. Y esa fue el único que podía en ese momento acabar con Amalek, era alguien que sea de la tribu de Binyamin. Esa fue la misión que le habían ordenado al rey Shaul. Agag era el rey de la nación de Amalek, a quien el rey Shaul tenía que haber matado por orden de Shemuel, que le había ordenado Boreolam. Sin embargo, Shaul Amelech no cumplió con la orden de Shemuel a Nabí y dejó a Amalek y dejó a Agag, al rey, con vida. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Akadosh Baruj Hu le dijo a Shemuel a Nabí, hasta aquí. Yo ya no quiero que el rey Shaul siga siendo el rey, solamente lo habíamos puesto para que cumpla con la misión, porque uno de la tribu de Judá no la podía haber cumplido, y él sí, pero él no cumplió con esa misión ni con esa orden, por lo tanto ya no quiero que esté el rey Shaul. Justamente la palabra Shaul quiere decir prestado. Lishol, Akadosh Baruj Hu le prestó un rey, no tenía que ser de la tribu de Binyamin, tenía que ser de la tribu de Judá, pero Akadosh Baruj Hu, Dios mandó ese rey Shaul prestado para que pueda hacer y poder hacer esa orden, aunque al final no la hizo. Hasta aquí dijo Akadosh Baruj Hu, ya no quiero, y es por eso, por lo que Shemuel le dijo a Shaul. Voy a empezar un poco ahora a compartir pantalla y después volvemos otra vez, ahora yo, para más entender lo que está hablando también, y a ustedes también les recomiendo, si tienen un Teilim, para que lo veamos. Entonces, el rey Shaul le dijo, Vayomer Hashem, el Shemuel le dijo, Al-Matay Tamit Abel. ¿Qué pasó? Shemuel estaba también un poco de abelut, estaba un poco de duelo, porque él lo quería mucho, había sido su alumno predilecto. Entonces le dijo a Akadosh Baruj Hu, le dijo a Shemuel, ¿ya hasta cuándo vas a estar en duelo por Shaul? Yo ya no lo quiero que él esté el rey de Israel, y por lo tanto ve con los hijos de Ishai, ve con Ishai, ahora vamos a hablar quién es, y ahí vas a ungir al nuevo rey. Para Shemuel eso había sido algo muy fuerte, por lo tanto él había hecho duelo, como dice acá el pasuk. Entonces le dijo Shemuel, pero ¿cómo voy a ir? Va a escuchar el rey Shaul y me va a matar, va a escuchar que estoy yendo a ungir a otro rey mientras él está vivo. Entonces le dijo, no te preocupes,
le dijo a Kadosh Baruj Hu a Shemuel, lleva un corbán, y le vas a decir, agarra un corbán para hacerlo ahí, un borreguito, un corderito, ve a Marta, y cuando te van a preguntar qué vas a hacer, no, voy a hacer un corbán, Lisboa la Hashem Bati, viene a hacer un corbán. Bueno, al final, Shemuel hizo lo que Boreolam, lo que Hashem le había dicho, y al final fue. Pero cuando llega a Betlehem, todo el pueblo, dice el pasuk, Vayejerú Ziknei Ha'ir, temblaron los ancianos de la ciudad cuando vieron que de repente venía Shemuel. Y le dije, Vayomen Shalom Bajá, le dijeron, ¿por qué vienes? Tenían miedo, por eso dice Vayejerado, tuvieron miedo, habían hecho quizás un pecado muy grande, quizás había un muerto ahí, tenían que hacer un corbán, Egla Arufá. Entonces, no sabían para qué vino Shemuel, para qué se presentó. Shemuel les dijo, Vayomer Shalom le dijo, Lisboa la Hashem Bati, vine para hacer un corbán para Dios. Itkadeshu ubatemli. Entonces, santifíquense y vengan. No se preocupen, aquí no pasó nada. Vengan todos, vamos a hacer un corbán a Boreolam. Y bueno, y fue cuando vinieron todos. Vino Ishai, que vivía en Betlehem, vino con todos sus hijos. Pero mientras Hashem le iba diciendo quién era el que tenía que ungir como rey. Entonces, al final, cuando vinieron, trajo a sus hijos, vino Ishai y le dijo, trae a todos tus hijos, le dijo Shemuel. Trajo a todos sus hijos, y acá dice el pasuk, Ishai fue pasando uno por uno. Cuando pasa el primero, trae el Naví, Vayomer, Hashem, Shemuel, Alta Betet, se impresionó Shemuel. Dijo, este seguramente es el rey, es como el rey Shaul, el primer hijo de Ishai, alto, guapo. Dijo, este seguro que es el rey. Vino Dios y le dijo, no te dejes llevar por su altura, y no por Alta Betet, o no por su vista, Belgewa, como Kimeastiu, porque este no es. Kilo Asher Iré Adam, porque no es lo mismo como la persona observa, que Adam Iré la Enay, la persona vea los ojos. Hashem Iré la Levav, y Dios ve los corazones. Entonces dijo, este no es. Y así iban pasando uno a uno, como sabemos, el que estudió en Shemuel, cómo iban pasando uno a uno, hasta que vino Shemuel y le pregunta a Ishai, Atamu Anearim, ya se te acabaron los hijos, son todos, estos son todos tus hijos, fueron pasando uno por uno, todos tus hijos ya acabaron. Dijo, sí. Le respondió Ishai, sí. Dice, no puede ser. Shemuel le dijo, no hay manera, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si Hashem me dijo que venga para aquí a ungir un rey, entonces no puede ser que no tenga más hijos. Entonces, voy a dejar de compartir. Vino Ishai, le dijo, sí, perdón. En ese momento le dijo, tengo un hijo. Vayomer le dijo, sí, tengo un hijo pequeño. Pero es un pastor, no está acá, no está conmigo. Entonces le dijo Shemuel a Ishai, Shilehan, ¿sí? Por favor, ve a traerlo. Kilona Sobat, porque no puedo empezar hasta que él no esté acá. Bueno, entonces mandaron a buscar, mandaron un enviado a traer a David. Estaba en el campo con su rebaño. Pero hay una pregunta que salta a la vista, la pregunta el Rab Levinstein también. Si el profeta Shemuel le dijo a Ishai que trajeran a todos sus hijos, entonces, ¿por qué Ishai trajo solamente a 7 de sus hijos y no lo trajo al octavo, David Amelech? Aparte tenía hijas, pero trajo a 7 de los hijos varones y faltaba Ishai. ¿Por qué a David no lo trajo? Y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Sí, ya son todos mis hijos. No puede ser, debes tener otros. Sí, ya me acordé, hay otro. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué negó a un hijo que estaba con el rebaño en el campo? ¿Por qué a David no lo mencionó, ni siquiera lo había traído? Entonces, para poder entender esto, necesitamos regresar 4 generaciones hacia atrás en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a entender qué es lo que había sucedido acá. Necesitamos regresar hasta la Megilat Ruth. La Megilat Ruth empieza, y fue en la época
que juzgaban a los jueces, o sea, juzgaban a los rabinos, hablaban mal de los rabinos, Shefota Shofetim, la gente hablaba mucho la Shonará y hablaba mal de los rabinos. Vayirra Bares, entonces Akadosh Baruj Hu se enojó y hubo hambre en la tierra. Vayelech Ish, entonces una persona, un Bet Lehem Yehudá, Elimelech, después lo dice, se fue porque él era muy rico y no quería que la gente venga y le empiecen a pedir, y le empiecen a pedirse de acá, y le empiecen a pedir que por favor, no tengo para comer. Él dijo, Elimelech fue, dijo, yo no quiero que acá la gente me empiece a perseguir. Entonces, Vayelech Ish mit Bet Lehem, se fue de Bet Lehem Yehudá. ¿A dónde se fue? Lagur Bisde Moab, a vivir a Moab. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar el mapa dónde es. Beishto Ushnemanab, él con su esposa y sus dos hijos, se llamaban Mahlón de Kiliom. Bueno, esos fueron ahí, un lugar donde no había Yehudim, y murió Elimelech. Akadosh Baruj Hu lo castigó, Dios lo castigó, te estás escapando de la gente. En lugar de apoyar, en lugar de ayudar, Akadosh Baruj Hu lo castigó. Dice el pasuk, Vayamot Elimelech Ish Naomi, se murió Elimelech, el esposo de Naomi, Batishaer y Ushnemanab, y se quedó ella, Naomi, con sus dos hijos. Pero Baisú Lahem Nashim, ¿qué pasó? Se casaron con mujeres goyot. Baisú Lahem Nashim Moabiot, se casaron con mujeres moabiot. Shema Ehat Orpa, una se llamaba Orpa, Beshema Shenit, Ruth, y la segunda se llamaba Ruth. Y ahí se quedaron a vivir 10 años. Pero después de 10 años, dice el pasuk, Bayamutu Gam Shenehem, se murieron los dos hijos. También Hashem se enojó con ellos. Mahlón Bejilión. ¿Y quién se quedó? Batishaer, Aisha, y se quedó la mujer Naomi, Mishene y Eladea Umeisha. Ya se quedó solamente ella, se murieron sus hijos y se quedó con sus dos nueras. Los Jajamín dicen, ¿por qué? Dice Gam Shenem, también se murieron ellos. La palabra Gam, se murieron ellos, no solamente que se murieron, sino que perdieron todo su dinero, todo lo que se habían ido a Moab para que la gente no venga a pedirle. Al final perdieron todo su dinero. Por eso dice Vayamutu Gamshen, murieron también ellos, no solamente ellos, sino también todo su dinero que tenían. Eran muy ricos cuando habían salido de mi Bet Lehem Yehudá, y al final toda esa riqueza desapareció. Pasó el tiempo. Un día Naomi escuchó que la situación en Eretz Israel ya estaba un poco mejor. Entonces Akadosh Baruj Hu se apiadó del pueblo. Entonces se levanta ella con sus nueras. Dice el pasuk, Batayo Misde Moab. Entonces pensó regresarse, porque escuchó que ya estaba un poco mejor la situación. Kipakada Sheme tamó, porque ya se acordó a Akadosh Baruj Hu de su pueblo, de Atet Lahem Lahem, para darle pan. Ya estaba mejor la situación económica. Entonces salió ella, salió para regresarse. Batelach Namater, entonces estaba yendo en el camino, y en el camino vino Naomi y le dice a sus nueras, hasta aquí es suficiente, no tienen la necesidad ustedes de seguir acompañándome, ya regrésense a sus casas. Entonces las nueras no querían, va a tomar dice que dice, no, vamos a volver contigo al pueblo, a donde tú vayas vamos a ir. Entonces Naomi le dijo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes no tienen ninguna esperanza en poder casarse. No van a poder casarse, aunque ustedes se conviertan, no van a poder casarse con ninguno de Am Israel. Porque en la Torah está escrito, Lo yabu amoni moabí ba'ka'al Hashem. La Torah prohíbe, la Torah acepta gerim. Al revés, Eobe tager. Hay que querer al ger. Pero con Amón y Moab hay un castigo especial. La Torah dijo, no aceptamos Amoní o Moabí ba'ka'al. No vamos a aceptar nunca. ¿Por qué? Porque ellos, la Torah dice, porque no vinieron a ofrecer, cuando salieron a Israel de Misraim, no vinieron a ofrecer agua, lejen umayim. Por lo tanto, no se apiadaron del pueblo. Entonces dijo a Akadosh Baruj Hu, este pueblo no hay manera, no existe que se conviertan. Ustedes, les dijo Naomi a sus nueras, ustedes son moabiot, no van a poder casarse con nadie en Israel. Entonces, ¿para qué van a venir conmigo? Si es por dinero, ya perdí todo el dinero, no hay nada. No tengo nada, ni zapatos tenía cuando regresó descalza desde Moab a Bet Lehem, porque no tenía ni siquiera para ponerse zapatos. Entonces ellas le dijeron, queremos ir contigo. Vino Naomi, les dijo, Shobna Benotai, por favor regrésense. Lama telach naimi, ¿por qué van a venir conmigo? Dice, ¿acaso estoy embarazada o puedo llegar a tener más hijos para que ustedes van a esperar a casarse con mis hijos? No hay. Shobna Benotai, regrésense, Kisakanti, yo ya estoy anciana, ya no me voy a casar.
que Amarti es la Entikva. Ustedes quizás van a decir, bueno, quizás tengo esperanza. No hay, aún hoy en la noche, si estoy con un hombre, tampoco tengo esperanza. Por lo tanto, hijas mías, regrésense, váyanse. Pues yo estoy demasiado anciana para tener aún marido y tener hijos. Y aún si yo todavía tendría esperanza y me quedaría embarazada, ustedes no se pueden casar con nadie. Entonces, váyanse porque Akadosh Baruj Hu me castigó a mí y a la familia. Entonces les dijo, me apena mucho, por favor, regrésense. Se pusieron a llorar. Orpá besó a su suegra y se despidió de Ruth da Bekaba. Y Ruth dijo, yo me sigo con usted. Y se apegó con ella. Ruth siguió caminando con ella. Le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Y regresaron hasta Betlehem en Yehudá. Y ya, se regresaron las dos. Entonces, sucedió que cuando entraron a Betlehem, todo el mundo al verla a Naomi, se sorprendieron. Azot Naomi. Esta es Naomi. Cuando ella salió una señora muy respetada, una señora muy rica. Se había ido con carrozas importantes, era una mujer muy rica y ahora vuelve y ni siquiera zapatos tiene para calzarse en sus pies. Entonces les dijo Naomi a la gente, tomen alejem, alti crena Naomi, no me llamen Naomi, querena li mará, llámenme mará, amarga. Kiemar, porque Akadosh Baruj Hu me hizo muy amarga, Akadosh Baruj Hu me castigó. Ella les dijo, llámeme mará, llámeme amargada. Anímele a alachti, yo me fui rica. Berrekam eshivane Hashem. ¿Y cómo me devolvió Akadosh Baruj Hu? Vacía. Bueno, ok, llegaron a la casa que ellas tenían, que Naomi tenía de antes, que habían dejado. ¿Qué van a comer? No tienen lo que comer. Era justo Hol HaMoed Pesach, el segundo día. Había comenzado en ese tiempo a hacer el Corbán. Había un Corbán llamado el Corbán Omer. Y en esos días había una misbah. Había una misbah que se dejaba para los anim, para los pobres, leket, chijau, pea, lo que uno recolectaba. Si se le caía, mientras va recolectando las espigas, si se le cae 3 espigas, se las puede llevar el dueño. Pero si son 2 espigas, las tienes que dejar para los anim, para los pobres, también la punta del campo y también lo que se le olvida. Entonces vino Ruth y le dijo a su suegra Naomi, suegra, yo le voy a mantener, yo voy a ir a recolectar campo por campo todo lo que son para los pobres y se los voy a traer. ¿Cuánto es lo que uno puede recolectar en ese campo? Campo por campo, detrás de los que van cosechando, se va poniendo detrás para ver qué se le cae. Entonces Ruth empieza a recolectar las espigas. Batelech, Batabó, dice que Batelaquet, Basadeh, juntó en el campo, Ajalea Kotrim, iba detrás de los que iban cosechando. Baiken Mikrei, y ocurrió algo, un suceso. ¿A dónde cayó a recolectar? En Halkat Hasadeh de Boaz, justo en el campo de Boaz. Boaz era el líder de la generación, el Tamnit Hajam, todos escuchaban su palabra, era de la misma Mishpachat Elimelech, era de la misma familia de Elimelech. Entonces ella fue a recolectar, Ruth fue a recolectar las espigas, inesperadamente cae en ese campo y de repente llega Boaz y le pregunta a su supervisor, ¿quién es esta joven? La Gemara pregunta, el Talmud pregunta, ¿qué? Vejidar Koshel, Boaz, Nishola Narod, que Boaz es un Talmid Jajam, un Jajam muy grande. ¿Qué está preguntando por unas mujeres? Imagínense que viene ahora Rab Haim Kanievski, Alab Shalom, y ve a una mujer y pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta joven? No pega, ¿cómo puede ser? Y Boaz era el líder de la generación. Estamos hablando de un Gadol Ador. La respuesta la trae la Gemara. En verdad, Boaz había visto en Ruth un seniut especial, había visto un recato especial, algo que no se veía. Todas las mujeres iban recolectando y se agachaban para recolectar. Ella no se agachaba de espaldas, sino que se agachaba de rodillas. Vio un seniut especial. Cuando vio ese seniut, preguntó, Lemian Arasot. ¿Qué es Lemian Arasot? ¿De quién es esta muchacha? ¿En dónde le enseñaron ese recato a esta joven? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su morá? ¿Quién le enseñó? Lemí, no dijo quién es Narazot, Lemí, ¿a quién pertenece esta joven? Vio que tanto seniut y tanto recato que tenía. Entonces el encargado le dijo a Boaz,
es una muchacha moabita, regresó de Moab con Naomi, vino a recolectar desde la mañana hasta la noche. Entonces Boaz le dijo, llámala por favor. La llama y Boaz le dijo, ella le contó la historia, le dijo, hija mía, no vayas a recoger en ningún otro campo, no te vayas de aquí. Bejotit bakim narotai, júntate con mis muchachas, con mis jóvenes, no te vayas de aquí. Pon tus ojos en este campo y ve detrás de los que están cosechando. Yo les ordené a los sirvientes que te respeten, que no te molesten, si tienes sed, que te den. Dicen los jajamim que aquí Boaz le dio un mensaje impresionante a Ruth. Él les dijo, escúchame bien, lo que te dijeron que tú no te podías casar con ninguno del pueblo de Israel, eso no es verdad. Tú sí puedes. Por eso le dijo, Bejotit bakim narotai, apégate con mis jóvenes, así como mis muchachas se pueden casar con cualquier yehudí, tú también. Y si vas a decir que en la Torá está escrito, Lo yabó Amoní o Moabí bakal Hashem, no puede venir un Amón, Amón y Moab, al Kaal, a Am Israel. Eso es cierto. Pero lo que está escrito en la Torá, Amoní, veló Amoní. Un hombre de Amón, no una mujer de Amonit. Moabí, veló Amonit. Todo el problema era, al debar ayer lo que temú balejen mamá, y todo el problema era porque ellos no se apiadaron del pueblo de Israel cuando salieron de Misraim. Pero eso era una tarea de los hombres, de salir y ofrecer ayuda a los hombres. No era una tarea de las mujeres. Las mujeres no fueron castigadas. Por lo tanto, no era responsabilidad de las mujeres y tú sí te puedes casar. Lo que está escrito en la Torá, Lo yabó Amoní o Moabí, es Amoní, veló Amonit. Las mujeres sí pueden. Si se hacen guioret, sí pueden. Si se convierte, sí pueden venir al Kaal Hashem. Entonces, Ruth, inmediatamente feliz, fue con su suegra a contarle lo que le había dicho Boaz, el dueño del campo. Dijo que me puedo casar. Entonces Naomi le dijo, tengo un plan increíble para ti, pero no te lo voy a decir ahora. Pasan 3 meses y después de 3 meses le dijo, tengo un shidduch para ti. Le dijo Naomi, la suegra, a Ruth, tengo un shidduch para ti. Le dijo, bueno, ¿quién es el shidduch? Boaz, nada más ni nada menos que el líder más grande de toda la generación. Él era viudo. Boaz. En esos tiempos había una misbah. Que era cuando entró Yoshua bin Nun a Eretz Israel, había una misbah de que no podían, los campos, las tierras que recibieron todas las familias se heredaban, no se podían vender, porque tenían que ser heredadas de familia en familia, no se podía vender una tierra. Entonces, así quedó desde Yoshua bin Nun, el campo, la parcela que cada uno tenía, le pertenece a esa familia. La Torá ordenó que si alguien vendía el campo, o sea, faltaba esa misma y vendió el campo, alguien, otro de sus parientes, el pariente más cercano, tiene que venir ahora, se llama hacer una misbah, la misbah de Geulat Zadot, rescatar el campo. El pariente tiene que ir con el dinero, la plata, y rescatarlo. Entonces le dijo Naomi a Ruth, mira, ve al campo de Boaz y dile lo siguiente, nosotros tenemos un campo, que ahí quedó cuando nos fuimos, queremos vender el campo de mi ex esposo, que le diga a Ruth, el campo de Mahlón, porque no tenemos lo que comer. Y por cuanto que, le dijo a Boaz, le va a decir a Boaz, por cuanto que tú eres nuestro pariente, entonces tú tienes que rescatar el campo, tú tienes que comprar el campo. Si aceptas comprar el campo, pero te voy a hacer otro pedido. Tienes que llevarme el campo también conmigo. O sea, compra el campo y con el campo también me vas a comprar a mí y voy a ser tu esposa. Así le dijo Naomi a Ruth para que le diga a Boaz. ¿Y sabes por qué? Porque el campo va a llevar el nombre de mi esposo, del Med, sobre su najanás para heredar. Quiere decir que cada vez que yo, dijo Ruth, cada vez que yo venga al campo, la gente va a decir, miren, esa es la mujer de Mahlón, la mujer de este hombre que había muerto. Y van a recordar, de esa manera se va a recordar a mi esposo. Y Kikare Shem Amed al Nahalato, se va a recordar el nombre del muerto, del ex esposo, sobre lo que va a heredar. Así fue. Ruth fue al campo de Boaz. En ese momento Boaz había terminado de cenar, de estudiar, se fue a dormir en pleno campo. Dice la Torá que fue, la Migrat Ruth dice que se fue a dormir en el campo, que Boaz no tenía casa. Dormía en el campo, no en su casa. Dijeron los Rajamim algo impresionante. Esa generación era una generación muy parutz, era una generación había mucho libertinaje, muy promiscua. Estaban acostumbrados a robar,
estaban acostumbrados a cometer adulterio aún en el campo. Entonces Boaz prefirió dormir en el campo, prefería él dormir en el campo para cuidar que no lo roben y también cuidar que la gente no venga a cometer sus fechorías y venir a cometer adulterio en la noche en el campo. Es por eso que Boaz se quedaba en un tzaddik, él se quedaba en el mismo campo a dormir en lugar de dormir en su casa. Y de repente, a la mitad de la noche, ¿quién se le acerca? Una mujer, Ruth. Se espanta. Pasuk dice, en la mitad de la noche, de repente se estremeció el hombre, Boaz. De repente una mujer acostada a sus pies. Como yo estoy cuidando que la gente se cuide de la gente, o sea, cuidando para que la gente no venga a hacer sus cosas acá raras. Y de repente una mujer sentada con él, le dijo, mi adviti, ¿quién eres, hija mía? Ella le dijo, Anoji Ruth, Amateja, yo soy Ruth. Uparastá que nafeja la mateja, kigoelata, tú eres el que tiene que extender, significa la Gemara dice, Uparastá que nafeja, quiere decir la jupá. Tú tienes que rescatar mi campo y tienes que hacerme una jupá. Kigoelata, porque tú eres el que tiene que rescatar el campo. Boaz le dijo entonces, hija mía, tú tienes razón. Yo soy el que tiene que rescatar el campo. Sin embargo, hay alguien más cercano que yo. Hay alguien que tiene más obligación, porque la halajá es que tiene que ser el más cercano, pariente más cercano. Y esa persona se llama Tob. Peloní, Almoní, les llamaba Tob. Y él tiene la prioridad antes que yo. Entonces quédate aquí, vete a tu casa mañana, yo voy a ir al Bendí, voy a ir al Sanedrín, y voy a decir y le voy a proponer eso. Si Tob quiere quedarse con el campo, él se va a quedar con el campo. Bueno, así fue. En la mañana Boaz envió a Ruth a la casa, él se dirigió al Sanedrín y juntó a todo el Sanedrín y le dijo, Boaz, vengo a decirles una halajá. Amoní, velo amonit. Todo lo que está escrito en la Torah, que no puede venir del pueblo de Amón y Moab, aunque se quieran convertir, se refiere a hombres, no a las mujeres. Las mujeres sí pueden casarse con nuestro pueblo. En ese momento, mientras él estaba hablando con el Sanedrín, ¿quién entra? En ese momento entra el famoso Tob. Entra Tob y le dice, hola Tob, mira, qué bueno que vienes. Hay un campo que rescatar. ¿Quieres tú rescatarlo y quedarte con él? Dijo, sí, está bien. Pero espérate, hay una condición. Tienes que también rescatar a la viuda, a Ruth, ya que viene todo en el mismo paquete. Vino Tob, le dijo, ¿cómo me voy a casar yo con una moabía? Es una mujer de moabía. No, pero se puede. No me vengas que se puede. Puede ser que sí, puede ser que no. No me hagas meterme en problemas. No quiero que la gente empiece a hablar de mí. Por favor, quédate con el campo, quédate con la mujer, quédate con todo. A mí ya no me interesa. El campo solo sí. Si es con la condición de la mujer, mejor quédate tú. Vino Boaz y dijo, bueno, está bien. No lo quieres, me lo quedo yo. Tú eres el que tiene la prioridad. Y al final, Boaz ese mismo día se casa con Ruth. Y esa misma noche Ruth queda embarazada y esa misma noche, antes de la madrugada, Boaz murió. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que la gente, cuando muere Boaz, ¿la gente qué empezaba a hablar? ¿Qué decía la gente? La gente, mira Boaz, tan saddik, él empezó a decir que las mujeres moabitas sí pueden, los hombres no. Empezó a cambiar, ya que empieza a cambiar la halajá. Hashem lo castigó y se murió. Esa misma noche se murió. Cuando todo va bien, Hashem le da vida larga. Y cuando empieza a cambiar las halajot, en ese momento Dios le dijo, hasta aquí. Pero verdaderamente fue justo al revés. Hashem había mantenido a Boaz durante todos estos años, esperando hasta que llegue Ruth y pudiera casarse con ella, y pudiera embarazarse de él, para que de ahí salga David Amelech. Y ahora vamos a ver. Pero la gente no sabía eso, la gente hablaba y todos empezaron a sacar sus conclusiones. De esa unión sale un hijo, se llama Obed. Obed era un gran tzaddik. Cuando llegó el momento de casarse, ¿con quién se casó? También con una mujer yudí. Mi papá había permitido, mi papá era el líder de la generación. Entonces, tienen un hijo, Obed tiene un hijo, y ese hijo se llama Ishai. Ishai era un tzaddik impresionante. La Gemara cuenta en Baba Batra que en toda la historia solamente hubo 4 personas que murieron sin tener un solo abón, sin tener un solo pecado, en toda la historia. Solamente que murieron Betios el Nahash, quiere decir murieron porque tenían que morir, porque estaba decretado desde
desde la época de Jabá, cuando el Nahash la hizo caer. Entonces ahí se decretó la muerte, pero si no fuera por eso no hubiesen fallecido. Hubo 4 tzadikim. Uno era Binyamin, el hijo de Jacob, otro era Amram, el papá de Moshe, otro era Ishai, el papá de David Amelech, y otro era Kilab, el hijo de David Amelech. Eran los 4 tzadikim. Ishai nunca pecó. Y cuando llegó el momento, se casó con una mujer yehudí normal. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ishai? Nitzebet bat Adiel. Nitzebet era la esposa de Ishai. Tuvieron 7 hijos. También tuvieron hijas. Entonces, un día vino Ishai, que era tan tzadik, y le dijo a su esposa: hay un problema. ¿Sabes qué? Hasta ahora mucha gente está diciendo que esta alajá de Moabí, no a Moabí. Sí, aunque Boaz dijo, mi abuelo dijo así, pero mucha gente todavía duda y dice que lo dijo por su conveniencia para poder casarse con Ruth. No quiero que la gente hable de mí. Ya tuvimos 7 hijos, la verdad. Yo, por lo tanto, yo soy nieto de una mujer moabita, de Ruth, y tengo prohibido. Yo quizás puede ser que tenga prohibido la boba acá. No puedo estar en el pueblo de Israel. No puedo seguir viviendo junto a ti. Y quizás todo el tiempo que sigo estando junto a ti, estoy haciendo un abón, estoy haciendo un pecado. Nitzebet, te quiero divorciar. Ella le dijo, pero yo no quiero divorciarme de ti. ¿Por qué me voy a divorciar? Entonces le dijo, ya está bien, ok, no nos divorciemos, pero nosotros ya no vamos a convivir juntos. Tú vas a vivir en un lugar, yo voy a vivir en otro lugar. Si quieres, no te divorcio, pero ya no viviremos juntos. Y así estuvieron durante 3 años totalmente separados. Luego de 3 años, a Ishai se le ocurrió una idea. Para poder para poder tener hijos, seguir teniendo hijos que sean kesherim. ¿Cómo es? La Gemara cuenta, hay una alajá de un mamzer. Mamzer es un bastardo. La alajá es que un mamzer, toda su descendencia son mamzer. Y no hay manera de arreglar. Solamente hay una sola manera que cuenta, que si uno, hoy en día ya es muy difícil, no hay. Si uno se vende como Eved Ibri, si uno se vende como esclavo, mamzer, se vende como esclavo. Y la alajá es que el dueño, el que compró a este esclavo yehudí, puede darle una shifja kenanit, puede darle para que se case a esa muchacha, a la sirvienta, aunque no es la sirvienta goyás, él se casa, puede tener hijos, y esos hijos pertenecen al dueño del esclavo. Y después, si el dueño libera a esos hijos ya son gerim. Automáticamente pasan a ser yehudim gerim y se quita el mamzerut. Entonces él dijo, yo hago lo mismo. Llamó a su sirvienta y le dijo, me voy a casar, su sirvienta que no era yehudí, le dijo, me voy a casar contigo. Y después vamos a tener hijos, y esos hijos yo los voy a liberar, y por lo tanto después esos hijos van a ser kasher, van a ser como gerim, y ya no van a ser mamzerim. Por favor, vamos a casarnos. Entonces, le dijo, te voy a contestar. Fue asustadísima. ¿Y a quién le fue a contar? A la esposa de Ishai. Mira lo que quiere hacer tu esposo, se quiere casar conmigo. Entonces, ¿cómo? Vino Nitzebet y le dijo a la sirvienta, qué bien que me dijiste, no hagas caso, no digas nada, tú dile que sí, yo me voy a presentar con mi esposo, como Rachel y Lea, y yo me voy a casar. Antes se casaban todas cubiertas, no podían ver quién era, incluso en la noche estaban en la relación todo cubierto, todo de oscuro, como el caso de Rachel y Lea. Y así fue que se casó, y pensando que esa noche Ishai estuvo con la shifja kenanit, con la sirvienta, no, era su propia esposa, Nitzebet. Pero ocurrió que a los 3 meses, de repente se dieron cuenta que Nitzebet estaba embarazada. Y todos sabían que hacía 3 años que estaba separada de su esposo Ishai. Entonces le preguntaron a ella, ¿qué pasó? ¿De dónde es tu hijo? ¿Con quién estuviste? Nitzebet no dijo nada, se quedó callado. Incluso cuentan la Gemara que los hijos quisieron matarla. Los hijos de Ishai, que eran hijos de Nitzebet, querían matarla a su mamá. ¿Cómo hiciste eso? Ishai les dijo, no la toquen, déjenla, no pasa nada, déjenla así. Y al final, esa criatura nació. Y cuando nació, un bebé pelirrojo, inmediatamente cuando lo vieron los hermanos, lo vio Ishai, dijo, ya ven, no es de nuestra familia, nadie es pelirrojo. De repente un niño que salió diferente a todos.
lo llamaron David, y lo criaron hasta que creció un poco, y entonces ya no lo querían tener más en la casa. Vino Ishai, le dijo, vete al campo, y ahí te quedas. Les puso un lugar ahí para vivir, y ahí con el rebaño, tú te vas a encargar del rebaño, vas a cuidar eso, vete al desierto, encárgate de ahí, y David se fue. David, imagínense ahora, no sabía ni quién era, de dónde vengo. Una decepción terrible, no saber de dónde soy, no saber quién soy, de dónde vengo, no tener identidad propia. ¿Quién soy? ¿Qué hago yo en este mundo? No lo sé, pero él se fue. ¿Qué es lo que podría suceder con una persona así? Una persona que se deprime, una persona que no tiene identidad. No solo eso, toda la ciudad de Betlehem cuenta que se corrió el chisme. Mira, lo echaron a David. A ese famoso, ese niño lo echaron. Entonces la gente, ¿por qué lo echaron? Entonces, no, porque robó. Y otros dicen, no, no puede ser, porque robó, lo van a echar. Y Ishai es un tzaddik, seguramente porque asesinó. Y toda la gente hablando de David. Este seguramente robó, o porque asesinó. Seguramente mató a alguien. Hasta que al final todos estaban hablando de él. Y todo lo que se podía decir, se decía. Y cada vez que había un robo en la ciudad, ¿qué decían? Traigan a ese pelirrojo. Seguramente fue el ladrón. Y lo traían y David pagaba. Y él estaba en la boca de todo el pueblo. ¿Qué tiene que hacer una persona así? Una persona en esa situación. Una persona que no tiene identidad. Una persona que está en la boca de todo el pueblo. Tiene que deprimirse. Una persona tiene que desanimarse. David Amelech sabía el emet. David Amelech sabía la verdad. Sabía que cuando Akadosh Baruj Hu nos pone un nisayón, cuando Dios nos pone pruebas, no es para que uno se desanime. No es para que uno se deprima, sino para que nos superemos. Cada prueba que nos pone son para que nos vayamos superando cada día más. Y él sabía que cuanto más Dios espera de uno, más pruebas les manda para que las vaya superando y pueda crecer y subir más en Dargá, en categoría. Y por cuanto que Hashem sabía que David iba a ser el rey, y David iba a ser el que iba a escribir el Teilim, y David iba a ser el abuelo del Mashiach. Entonces le mandó Nisionot, le mandó pruebas gigantes, impresionantes las pruebas que le mandó. Y David fue superando una tras otra. Ad ki gadal meod, hasta que creció, creció en categoría, creció en ramá, impresionante como lo que iba haciendo. David se sentaba en el campo y en lugar de estar deprimido, él miraba al cielo, y ahora voy a compartir la pantalla. David, en lugar de estar deprimido, David miraba al cielo. Un minuto que quiero compartir esta pantalla para que la veamos. A ver, ahora les digo. Déjame pasar. David iba mirando el cielo, y cada vez que sucedía algo, escribía algo. Decía, en ese momento, como les vemos, esto es Moab, esto es Yehudá, para que tengamos una idea dónde queda Yehudá, dónde queda Moab, de dónde fueron de un lugar hasta otro. Y entonces, cuando David vio algo, enseguida empezaba, en lugar de deprimirse, al revés, miraba al cielo. Él estaba solo en el campo, Marrabuma Aceja, ¿qué es de esto lo que hiciste? ¿Qué grande? ¿Qué es esto? Y él mismo, hay un pasuk que dice, por ejemplo, Anoten Shelek Kasamer, ¿qué quiere decir? El que da. En el mismo, véanlo también, dice Anoten Shelek Kasamer, el que da, el que pone la nieve como la lana. ¿Qué quiere decir? No por el color blanco. Akadosh Baruj Hu pone la nieve, Akadosh Baruj Hu pone el frío de acuerdo a la lana que tengas, de acuerdo a cómo te puedas cubrir. Anoten Shelek Kasamer. Si tú no vas a poder aguantar ese sufrimiento, Akadosh Baruj Hu no te lo va a dar. Él te va a dar proporcionadamente Anoten Shelek Kasamer. Así, eso lo sabía David Amelech. Él lo sabía perfectamente. Todo eso que le habían dicho, él ya lo sabía. Todo eso que le pasaba, él se superaba. Sabía que todos son pruebas de Akadosh Baruj Hu. Él mismo dijo en el esto lo había dicho también el Rebbe de Gur. Hashem manda la nieve, Hashem manda el frío de acuerdo a la cantidad de calor que una persona pueda tener. Si no, no la manda. ¿Acaso David Amelech se cayó? El pasuk dice que aleja, esto es lo que dijimos recién, lo trae el Rebbe de Gur. Hashem siempre va a proveer lo que es la lana. Si no hay, con eso,
Akadosh Baruj Hu no manda los isurim. Entonces en ese momento vino David Amelech y dijo, un pasuk, empezó a componer un pasuk de Teilim. Lam naseach al Shoshanim de David, Oshieni Elohim Akadosh Baruj Hu. Sálvame, ¿por qué? Dice, Kibau Maiman Nafesh, porque llegaron las aguas hasta mi alma. Quiere decir, después de toda la vergüenza, después de todo lo que hablaban de él pidió que Akadosh Baruj Hu que los hable. Entonces él iba escribiendo, iba componiendo cada mismor de Teilim. La gente hablaba de él, todo el mundo hablaban de él. Rabud Misaray Roshi dice, es mucho todo este sufrimiento. Es una vergüenza que la gente me hacía. Y no solamente eso, la gente mentía y la gente decía que yo robaba, que yo iba robando, como dice Pasuk, entonces tenía que ir a devolver. ¿Por qué? Porque no quería pasar vergüenza y tenía que ir a devolver todo lo que la gente hablaba de mí. Y fue cada cosa que le sucedía, David Amelech iba componiendo un nuevo mismor de Teilim. Que alejan a Sati Jerpá, porque era una vergüenza, que se taque de más. Ya mi cara se ocultó de la vergüenza. Y dice un pasuk, Musar Aiti Lehai. ¿Qué es Musar Aiti Lehai? ¿Qué significa Musar? Explícanos a mí. Mamzer Aiti Lehai. Era un mamzer. Todo el mundo me decía que era un bastardo. Y todo el mundo hablaba de mí. Y así Jubí Yosher ya. La gente en las cervecerías hablaban de mí. Yoshbeshar, un guinot, Shoteshahar, y todos los que hablaban. Yo era el canto del todo, el bullying de toda la gente habla de mí, toda la gente se burla de mí. ¿Acaso David Amelech se decayó? ¿Acaso David Amelech se abatió? Y él sabía, Akadosh Baruj Hu sabía que iba a ser rey, por lo tanto, Akadosh Baruj Hu sabía que él iba a escribir el Teilim. Entonces Akadosh Baruj Hu le mandó todas esas pruebas. ¿Y qué decía David? Al revés. Él, Ba'anite Filatí, en ese momento, venía David y escribió otro mismo de Teilim. Leja Hashem et razón, tú sé que es tu voluntad. Elohim Berobjas deja y todo es con tu favor. Todo responde a la salvación. Atzileni, él pedía, Atzileni mititba, dice a Akadosh Baruj Hu, sálvame, porque ya no sé cómo salir. Rescátame del lodo, él decía. Y ahí iba escribiendo todo ese Teilim. ¿Cuánto tiempo duró esta situación? 28 años. 28 años duró toda esta situación. David Amelech, en ese momento, fue cuando vino Shemuel ahora a ungir al hijo de Ishai. Y ahí fue cuando le dijo, tráeme a tus hijos. Le trajo a 7 hijos. No había más hijos, ya no hay. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus hijos? Ya le dijo, son todos. No puede ser que sean todos. Tiene que haber más hijos. Tamu, a Nearín, ¿se acabaron tus hijos? No, dijo no. Y ahí fue que trajo a quién, a David. Le dijo, ven, por favor. Y en ese momento, vayan a buscarlo a tu hijo, porque no podemos hacer nada si no viene tu otro hijo para aquí. Entonces, en ese momento, Ishai se dio cuenta del error que había hecho. En ese momento, se dio cuenta de la tragedia que había provocado. Durante 28 años, pensó que ese hijo no era hijo de él. Durante 28 años, Ishai sospechó que Nitzebet, su esposa, lo había engañado. Y ahí se dio cuenta del grave error que había cometido con su hijo y con su esposa. Entonces Shemuel le dijo, vayan a buscarlo. Sin él no puedo hacer nada. Mandan a un enviado al campo, va a buscar a David. David estaba en ese momento sentado componiendo Mismorim de Teilim. Todo lo que le sucedía hacía un Mismor de Teilim. De repente llega el enviado y le dice a David, David, vete inmediatamente a Betlehem, te están esperando. David le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Otra vez robaron algo? ¿Otra vez me están acusando? ¿Qué pasó? No, nadie te está acusando. El Nabí te está esperando. El Nabí me está esperando. ¿A mí? ¿Qué necesita de mí? No solamente el Nabí y todo Betlehem, toda la ciudad de Betlehem te están esperando. Apúrate. Bueno, fue David a su casa donde vivía con su mamá a cambiarse las ropas con Isabel. Y la mamá lo ve y le pregunta, ¿qué haces acá a la mitad al mediodía? Tienes que estar en el campo trabajando. ¿Qué haces acá de repente? Mamá, el Nabí me está esperando. El profeta me está esperando. ¿El profeta te está esperando? Le dijo Nisebet, perfecto, yo voy contigo. David fue
se cambió, entró a la casa donde estaba esperando Shemuel con su papá y con sus hermanos. Él llegó con su mamá Nisebet, pero Nisebet se quedó afuera. Nisebet no entró a la casa. Cuando entró David y Shemuel lo vio pelirrojo, le dijo, ay, no puede ser. Otra vez, ¿cómo? Este también va a ser como Esab, este va a derramar sangre. En ese momento Akadosh Baruj Hu le dijo, Behu Admoni im Yafé Enaim. Sí, él es pelirrojo, pero él sí va a matar gente, pero im Yafé Enaim, de acuerdo a la visión del Sanedrim, de acuerdo a la orden de la Torá. Sí va a derramar sangre, pero todo según la Torá y al pía Sanedrim. Y le dijo, Akadosh Baruj Hu le dijo a Shemuel, Shemuel, mi ungido está parado y tú estás sentado, párate, ¡cum! En ese momento Shemuel se para, y en el momento que se para Shemuel, Ishai también se para, y todos los hermanos que estaban ahí se pararon. Y el aceite que traía para poder ungir, la vasija de aceite que traía para Shemuel, el Anabí, para poder ungir al rey, empezó a brotar, el aceite salió, empezó a brotar para afuera. ¿Por qué el aceite salió para afuera? Porque en ese momento vio que este era David el rey. Y por lo tanto se dio cuenta y lo ungió con el mismo aceite. ¿A quién ungió? A David. De repente todos los hermanos, Yehí Amelech, que viva el rey, empezaron a gritar. Estaban todos felices, pero desde afuera oyeron una voz que lloraba y lloraba. Era Nitzebet. 28 años Nitzebet se quedó callada y se ahogó en sus lágrimas, se había ahogado en sus palabras. Pero ahora todo salió a relucir. Ella nunca había contado lo que sucedió. El Nabí es el que contó lo que pasó. David es el hijo de Ishai. El Nabí contó la verdad. Ella es una mujer tzadeket, ella es una mujer tzenuá. Nitzebet era una mujer tzenuá. Sospecharon de ella. En ese momento, sus hijos, que eran los hijos de Nitzebet, los hijos de Ishai, salieron porque se escucharon que había una señora llorando, se dieron cuenta que era su mamá. Salen con la mirada hacia el piso y le dicen, mamá. Y ella les dijo a sus hijos, Eben Maasu Abonim Ayetale Rospiná. Esta piedra que despreciaron los constructores, al final, esta piedra fue la cabecera principal, se refirió a David Amelech. Y ellos en ese momento le contestaron a su mamá, Metashem Aitasot. Esto fue de Akadosh Baruj Hu. Nosotros no podemos hacer nada. Pero bueno, olvidémonos, sea Yom Asah Hashem, Nagila Benis Mejabó. Este es el día que hizo Akadosh Baruj Hu y vamos a alegrarnos. Vino David, lo escribió. En ese momento, ¿qué hizo David Amelech en ese momento? Dijeron los jajamín que en ese momento David Amelech compuso otro Mizmor de Tehilim. ¿Cuál Mizmor de Tehilim compuso? David Amelech en ese momento compuso Mizmor de Tehilim, que ahora les voy a mostrar. El Tehilim 131. Shira Ma'alot, ahora que pase, les voy a mostrar. Shira Ma'alot de David, Hashem lo gabali bi, velo ramo enai. Hashem no hizo que mi alma crezca y tampoco que yo me crea mucho. Velo ilachti bigdolot, y tampoco fui por la grandeza unifilot imeni. Nunca me voy a enorgullecer. Por lo que les voy a pasar para que vean el Tehilim. Hashem lo gabali bi, velo ramo enai, velo alachti. En ese momento David Amelech no era nada, sin identidad, y ahora es rey. Obvio que se tenía que enorgullecer. En ese momento David Amelech escribe este Tehilim. Akadosh Baruj Hu, no me voy a enaltecer. No porque ahora soy rey. No voy a alzar mi corazón en arrogancia y no se levantaron mis ojos y no me he encaminado con grandeza. Hace unos minutos no tenía identidad y ahora soy rey. Cuando le preguntamos a una persona, ¿y por qué David se consideraba así? ¿Cómo podía ser que se considere de esa manera? Cuando alguien le pregunta a alguien, por ejemplo, una persona le pregunta, oye, ¿dónde estás? Le habla por teléfono, bueno, estoy acá en el aeropuerto. Oh. Y después lo llama, ¿dónde estás? Estoy acá por el centro. Y después lo llama, ¿dónde estás? Estoy llegando. Eso es una persona. Pero si alguien le pregunta a un bebé, a un pequeño, a ver, ¿dónde estás? Yo estoy sentado con mi mamá. Bueno, ¿y ahora dónde estás? Estoy sentado con mi mamá. ¿Y por dónde vas ahora? Estoy sentado con mi mamá. ¿Y ya llegaste? ¿Y ahora dónde estoy? Así dijo David Amelech. David Amelech me dice, toda mi vida estuve con mi papá.
que Gamul Aleimo ahí escribió, dice, yo estoy como si fuera sentado con mi mamá, siempre, ¿no? Todas las cosas que van pasando, yo estoy con Akadosh Baruj Hu. Kagamul Alay Nafshi, yo soy como un bebé que está arriba de su mamá. Por lo tanto, lo Gabalibi, por eso no se enorgulleció mi corazón, porque yo sé que siempre estoy con Hashem, y todo lo que pase, y todos los isurim, y todos los problemas, yo sé que siempre estoy con Akadosh Baruj Hu. Terminó esa situación, y ahora, David Amelech era muy importante. Sin embargo, David Amelech se regresa al campo, pero lo quiere él, no quiere ninguna grandeza. Pero un día se desata una guerra y aparece un gigante, aparece Goliat, el Pelishtim. Y el rey Shaul entonces convocó al pueblo a pelear contra los Pelishtim. Todos los hermanos de David, los tres más grandes, se presentaron al ejército. Y David se quedó en la casa. Entonces vino Ishai y lo manda a llamar a David. Le dijo, por favor, ve a buscar a tus hermanos, dale esto de comer. Betarubatam tikaj, parece, antes había una alajá que cuando se iban a la guerra para no dejar a sus esposas, a Gunot, por si morían ellos, tenían que dar un get. Y si volvían, un get al tenay, un get con condición. Si regresaban, se anulaba el get. Pero ellos se fueron sin darle el get. Le dijo, ve y pídele el get a tus hermanos. Entonces David fue ahí y de repente encuentra un gigante de 3 metros, Goliat, todo cubierto con una armadura de fierro, maldiciendo a Dios. Y de repente escucha David al vocero del rey. David ya le tocaba el arpa a Shaul, él estaba muy deprimido y ya lo conocía de antes, pero nunca se imaginó quién era. Y de repente escucha, por orden del rey Saúl, quien se anime a pelear contra Goliat y lo mate, el rey lo hará muy rico, le dará a su hija como esposa y lo liberará de todos los impuestos. Entonces David preguntó, ¿dónde está el rey Saúl? Se presentó con él, le dijo a Saúl, yo voy a matar a Goliat. ¿Tú vas a matar a Goliat? ¿Tú? ¿Cómo puede ser que tú? Le dijo, claro que yo. ¿Y no tienes miedo? ¿Miedo? ¿Acaso usted no sabe que yo estuve viviendo 28 años en el campo? Y durante esos 28 años peleé con leones, peleé con osos, Gameta Aribe, Gameta Dov y Kabadeja. Entonces le preguntó Saúl, ok, ¿tienes armadura? Dijo, no. Ok. Saúl era una persona muy alta. Le dijo, ponte mi armadura. En ese momento le da la armadura a David Amelech. David Amelech era mucho más bajo que Saúl. Se pone la armadura a David Amelech y de manera milagrosa esa armadura se amolda a su cuerpo. Cuando Saúl vio esto, empezó a temblar. Kará, Shemet, ahí entendió, porque él sabía que habían ungido a otro, pero no sabía a quién. Y se dio cuenta ahí cuando dice Kará, Shemet, acabó con tu reinado. Unetaná le reajá a Tobi Meca y se la dio a alguien mejor que tú. En ese momento él no sabía, pero ahora se dio cuenta quién era. David Amelech se dio cuenta de lo que estaba pensando Saúl, se sacó la armadura, dijo, yo no puedo caminar con esto, toma la armadura, por favor, llévete la armadura, yo no puedo caminar con esto. Se dio cuenta que lo estaba mirando de esa manera. Y al final, David Amelech sale de ahí del palacio, sale con una vara y se va, encuentra 5 piedras en el camino y va a pelear contra Goliat. ¿Qué hizo en el camino David Amelech? En el camino compone un nuevo Mismor de Tehilim. En ese momento, David Amelech compone, como dijimos, un nuevo Mismor de Tehilim. Shira Ma'alot, Esaenay Elearim, Meay mi abuelo decir a Kosobarjú, ¿de dónde va a venir tu ayuda? Cuando Goliat lo vio, lo observa, se da cuenta que viene con piedras. Le dijo, ¿qué te pasa? Yo soy un perro que tú vienes con piedras. Le dije, no, Bati Eleja Beshem, Hashem viene en nombre de Hashem, lo que es Sebaot, Asher Harafta, que tú maldijiste a nuestro Dios. ¿Y con eso me vas a asustar? David Amelech se dio media vuelta y le hizo tefilá al malaj, al encargado del hierro. Le dijo, mira, yo tengo unas piedras aquí en mi mano y el gigante que está frente a mí está todo cubierto con una armadura. Por naturaleza las piedras no pueden romper la armadura. Vamos a hacer un trato, le dijo al zar, al ministro del hierro. Tú sabes que nosotros los Yehudim hasta ahora hicimos Brit Milá con una piedra filosa, desde Abraham vino. Hasta ahora siempre lo hicimos de esa manera. Le dijo David al ministro del hierro, en el Shamaim, ¿tú quieres que a partir de ahora cambiemos y hagamos el Brit Milá con barcel, con hierro, con un cuchillo? Te propongo un trato. Si tú dejas que mi piedra pueda entrar a su armadura, cuando yo sea el rey voy a cambiar la halajá. Y el Brit Milá se va a hacer con hierro. A partir de ese momento,
Hasta hoy en día el Brit Milá se hace con cuchillo, con hierro. David, después de que mató a Goliat, se regresó al campo con su rebaño. Entonces Shaul ahí preguntó, envía nada, ¿quién es este joven? Y ahí él tenía unos consejeros. ¿Cómo que de quién es este joven? Todo el mundo sabe que es de Ishai, hijo de Ishai. No, Shaul le preguntó, no, quiero saber, yo sé que es de Judá, viene de la tribu de Judá, pero quiero saber si viene de Pérez o de Zerach. Si viene de la familia de Pérez, del hijo de Judá, ahí puede ser rey. Pero si no, no pasa nada. Entonces en ese momento vino Doeg Adomí y le dijo, no se preocupe, ¿de qué está hablando usted? ¿De quién es? Si este ni siquiera puede la boba Kaal, ni siquiera puede venir, viene de Ruta Moabía. Y ahí empezaron a discutir entre dos ministros, Abner y Doeg Adomí, que ¿qué problema hay? Sí puede venir, porque la Torah dijo a Adomí, veló a Adomí, Moabí, veló Moabí. Al final empezaron a discutir. En ese momento Abner vino, Doeg Adomí le dijo, ¿pero qué tiene que ver? También las mujeres tenían que haber salido a alimentar a las mujeres de Am Israel. Abner no supo qué contestar, y en ese momento casi estaban por prohibir y decir que David Amelech era un mamzer. Y en ese instante entra Amasá y trae a Israelí, desenvainó su espada y dijo, Kol mi she'eno shomea alajá, todo el que no escucha esta alajá, y daker vejeres, los voy a matar con la espada. Rabotai, Kajme Kubelani, así yo recibí mi bet dinosh el Shemuel Anabí, así recibí de Shemuel Anabí, que toda la alajá es Amoní, velo Amonit, el hombre y no la mujer sí puede venir, Moabí, velo Moabit, y no hay más nada que discutir. Y así quedó la alajá. Cuando David escuchó eso, ¿qué hizo David? David compuso un nuevo mismor de Teilim, el mismor 119, Sarim Redafun y Hinam, los ministros me persiguieron, gratis, umidebareja pajad libi, yo tuve miedo, sasa nojía limbrateja, entonces me alegré que Moshe al rab. Dice el Gaón de Vilna, cuando dijo Sarim, se refiere, Sara Torah, quiere decir el Doeg Adomí, él me persiguió. Y al final, yo tenía miedo, porque en la Torah está escrito, lo llamó Amoní, pero en la Torah oral explican Amoní, no Amonit. Por eso, sasa nojía limbrateja, imbrateja es hablar, imbrateja es cuando en la Gemara, en el Talmud dice, Amar dijo, tal rab dijo. Entonces ahí se refiere que Moshe lo encontré como un botín. David Amelech se alegró. A partir de ahora, David Amelech tiene que ser el yerno del rey, pero Shaul no le quiso dar a su hija. Merab ya se había casado, su hija más grande. Al final le tiene que dar ahora a su hija Mijal. ¿Cómo se la va a dar? Dijo, te la doy con una condición. Ve a Palestina, ve a donde están los Pelistim y tráeme 100 orlot. Tienes que hacerle Brit Milá a 100 árabes. Imagínense que lo mandó a Gaza y le dijo, hace Brit Milá a 100 árabes, hace una ciudad misma y después viene. Y si me traes esas 100 orlot, te voy a dar a mi hija. Al final no trajo 100, trajo 200. Shaul Amelech lo mandó para que vuelva directamente enterrado en un cajón. Al final no le quedó otra que le tuvo que dar. Shaul le tuvo que dar a Mijal, a su hija. Y no estaba tranquilo. Le mandó 3,000 soldados para que lo maten en la mañana a David Amelech. Cuando lo vio Mijal por la ventana, le dijo a David Amelech, escápate. David se escapó. Y explica la Gemara que se fue con Shemuel. En ese momento empezaron a hablar de la construcción del Bet Hamikdash. Más adelante David Amelech se escondió en una cueva también, que Saúl lo venía persiguiendo. Y ahí justo estaba Saúl. Los soldados de David le dijeron, mira, mátalo. Esto es de Hashem, él se va a encargar de matarlo, no hay que tocarlo. Iba componiendo cada vez que le sucedía algo un nuevo mismor de Teilim. Masquile David, el Teilim 142, Biotoba me hará cuando estaba en la cueva, Colí, el Hashem dice, es Colí, la moneda de Hanan. Él iba explicando, iba escribiendo un Teilim. Pasó un tiempo, Shaul Amelech murió. David Amelech asume como rey. Entonces, ya no estaba Shemuel Anabí, con esto vamos a terminar 5 minutos más. Viene Natán Anabí, David Amelech le pide que quiere construir Bet Hamikdash. En esa noche sueña Natán Anabí, le dice, dijo Dios, dijo Akadosh Baruj Hu, que no vas a construir tú, en tu generación no, tu hijo sí lo va a construir. Tú no lo vas a poder construir. Todo el mundo sabía eso, todo el mundo se enteró. ¿Qué hacían la gente, los enemigos de David Amelech? Iban al palacio de David Amelech y empezaban a gritar, ¡Hey, Jacob! ¿Cuándo se va a morir este rey? Y el otro decía, ¿pero por qué quieres que se muera? Porque ya estoy urgido, quiero que el Bet Hamikdash, y mientras esté David, no hay Bet Hamikdash. ¿Ustedes creen que David Amelech en ese momento es feo? ¿Cómo se va a sentir? Y así le gritaban todos los días. Y el otro decía, tienes razón, hay que hacerte fila para que se muera. Eso duele. Pero David Amelech, ¿qué hizo?
David Amelech se deprimió cuando escuchó eso. David Amelech compuso un nuevo Mizmor de Teilim. Shira Ma'alot le David. Samachti beomrim li bet Hashem elech. Me alegré cuando la gente decía que quería el Bet HaMikdash. No me voy a deprimir por eso. Justamente eso no me voy a deprimir, al revés. Me voy a alegrar porque la gente está pidiendo el Bet HaMikdash. Lo voy a pasar acá un poquito para que vean. Más adelante. Cuando... Ojalá que se construya el Bet HaMikdash. No importa, si se tiene que construir, y aunque yo no esté, no importa, no pasa nada. Shira Ma'alot David Samachti beomrim li. Estoy contento que la gente decía así. Entonces, ahí David Amelech hizo muchos ta'aniot también para que la gente sepa que él no había pecado con Bathsheba. Entonces Hashem lo perdonó, pero vino a David Amelech, le dijo a Akadosh Baruj Hu, también hazle saber a mis enemigos que me perdonaste. Y Dios le dijo, en tu vida no, pero en la vida de tu hijo sí voy a hacerle saber. De repente estaba David Amelech dando un shiur, una clase, había 10.000 personas, imagínense, y en ese momento había un Talmid Jajam muy grande, se llamaba Doeg, levantaba la mano, quiero preguntar algo. David Amelech le decía a toda la gente, por favor cállense, Doeg va a preguntar algo. ¿Qué quieres preguntar, Doeg? Dime algo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué castigo tiene una persona que estuvo con una Eshet Ish? Una persona que estuvo con otra mujer que no es su esposa. En ese momento dijo David Amelech, si me hubiesen cortado las venas, en ese momento no me sale ni sangre de la vergüenza que pasé. Ribono shel olam, ya sé que me perdonaste. Hazle saber a mis enemigos que me perdonaste. Akadosh Baruj Hu le dijo, no, mientras tú vivas, no. Pero sí lo voy a hacer saber a tu hijo, Shelomo Amelech. Cuando después se muere David Amelech, después de 4 años empiezan a construir el Bet HaMikdash y terminan de construir el Bet HaMikdash después de 7 años, a los 11 años que había fallecido David Amelech. Y en ese tiempo, justo un día 8 de Tishri, se termina de construir el Bet HaMikdash y no pueden entrar. No tienen, por más que abren la llave, por más que tratan de abrir, no se puede entrar al Bet HaMikdash. Shlomo Amelech dijo 24 Mizmorim, 24 cantos a Hashem para que le abra el Bet HaMikdash y no podían entrar el Ejal HaKodesh. Entonces hasta que dijo, Ba'abur David Abdeja, hazlo por favor, por David, tu esclavo, tu siervo. De repente se abren las puertas del Bet HaMikdash. Ahí se dieron cuenta todos los enemigos de David. Dice que Shulé, se pusieron las caras que Shulé, que era como una olla ennegrecida. Se dieron cuenta que Hashem sí lo quería a David Amelech. Y David Amelech supo eso. Lo supo él, Beruach HaKodesh. Por eso él había escrito el Teilim. David Amelech dijo, Mizmor Shir Hanukat Abayit de David. Aromemija Hashem Kidilitani. Dice Akadosh Baruj Hu, Mizmor es un Shir Hanukat, del día de la Hanukat, el día de la inauguración. Aromemija, Akadosh Baruj Hu, me elevaste. Kidilitani. ¿Qué es Kidilitani? Kidilitani significa que abriste de la tot, que abriste las puertas por mí. Velosimachta oibaili. Y no hiciste alegrar a mis enemigos. Está escrito, y con esto acabamos en la Gemara, que también Nebuchadnezzar, la Gemara Sanedrín, que también el rey Nabucodonosor quiso bendecir a Kadosh Baruj Hu. También quiso hacer unos teilim, y quizás hasta mejor que David Amelech. En ese momento vino el Malaj Gabriel y le pegó en la boca. Y lo cayó, ya no dejó que diga, que componga Mizmorim, que componga un teilim, que quería hacer también el rey Nabucodonosor. Preguntaron los jajamim, al contrario, déjalo, quiere hacer un teilim, que haga un teilim. Dijeron los jajamim, no. Decir cánticos y alabanzas a Dios cuando uno es rey no tiene chiste, no es ninguna hazaña, no es ningún sejud. Uno está en el palacio. Entonces por eso vino el Malaj Gabriel y le pegó, le dio un golpe. Ahora a ver, di alabanzas. Y ahí se quedó callado Nebuchadnezzar y no dijo ni una sola alabanza. David Amelech, después de cada golpe, componía un Mizmor de Teilim. Después de cada golpe que recibía, después de cada cachetazo, después de cada isurim, después de cada sufrimiento, él no se caía. Él no se decaía, él no se deprimía, sino componía una nueva alabanza. David Amelech, cada vez que pasaba algo, componía una nueva. Después de recibir golpes, decía, Todá, Akadosh Baruj Hu, gracias. Después de recibir isurim, Akadosh Baruj Hu, gracias. Encima le cantaba. Este era David Amelech, como dice el pasuk, y él mismo lo escribió, Amhaseh Shamayim Be'avim. Akadosh Baruj Hu es el que cubre el cielo con nubes, nubarrones negros. Cuando una persona no ve la salida, tiene nubes, tiene que saber lo que sigue el pasuk.
Amejim la matar. Akadosh Baruj Hu está preparando la salvación a Masmiach Harim Hasir, el brote. Cuando una persona se siente que está deprimido, no tiene que al revés, sabe que en esa situación, cuando está todo negro, el cielo está negro, Amhasei Shamayim, está cubierto el cielo con nubes gruesas, nubes pesadas. Quiere decir que Amejim la matar es ese momento que Dios está preparando la lluvia para que broten a Masmiach Harim Hasir. La persona, durante todo el trayecto de su vida, de repente se le nubla, de repente tiene una situación muy difícil. Sin embargo, esos nubarrones significan que ahí viene la verajá. Ese era David Amelech. David Amelech nunca se caía. David Amelech sabía que todos los isurim y todas las pruebas que vienen a la persona son para superarlas. ¿Quién no ha pasado a veces por nubes oscuras, todas cosas que subyugan el espíritu como está acá? Sin embargo, todo eso tiene que saber que son tiempos a veces inciertos, dice Rabbi Hezkel, el Nodá Viudá, y todo eso son bendiciones que son disfrazadas. Y como dijo en su momento también Víctor Frankl, él dijo, nos pueden quitar todo en la vida menos una cosa, la oportunidad de elegir cómo reaccionar ante una determinada situación. Todo lo demás una persona te lo pueden quitar. Eso es lo que determina la calidad de vida que vivimos. No se trata, como dijo él, de somos ricos, si somos pobres, desconocidos, si somos sanos, enfermos. Todo eso no determina la calidad de vida. Es cómo nos comportamos ante esos hechos. Qué significado le damos, qué actitud adoptamos ante esas cosas y qué estado de ánimo les permitimos que a nosotros. Todo eso, depende de nosotros. Saber que todo lo que manda Akadosh Baruj Hu es para poder superarnos y es la prueba que en todo momento nos manda Akadosh Baruj Hu. Los días nublados en nuestra vida pronostican una lluvia de bendiciones. Eso lo dijo Rabbi Hezkel Landan en Nodá Viudá. Y eso es lo que tenemos que aprender de David Amelech. En cada momento que se sentía abatido, no era abatido, componía un nuevo. Y así fue escribiendo todos los Mizmorim de Tehilim. Así fue creando, esa es la historia del Tehilim. Y así la historia de Ruth y la historia de David Amelech. Y por eso, de ahí viene el Mashiach. Esto es para entender un poco que la persona tiene que superarse. Y cuando vienen cosas difíciles, saber superarse y saber que Akadosh Baruj Hu todo lo manda para poder superarnos y para poder pasar la prueba y llegar a Matan Torah ahora en Shavuot, poder estudiar un poco más de Torah, poder acercarnos más a Akadosh Baruj Hu y no decaernos, sino con todas las pruebas que nos manda, superarnos, así como nos enseñó David Amelech. Por eso David Amelech Hay Bekayam, y por eso de ahí viene pronto la llegada del Mashiach. Gracias.